Siempre es un gusto realmente poder estar compartiendo con cada uno de ustedes ahí en tu casa donde nos estés viendo. Y hoy compartiendo un tema que realmente transformó mi forma de ver muchas cosas relacionadas con el funcionamiento de la iglesia cuando lo estuve realizando, cuando estuve metido para poder el día de hoy estar compartiéndote acá lo que siento que Dios nos está hablando a nosotros como iglesia en esta época, en este tiempo. Y es que realmente en esta temática que estamos viendo de Eclesía 2.0, estamos hablando de todo el funcionamiento y todo aquello a lo que Dios nos está llamando como iglesia. Y el día de hoy yo quiero poder hablarte de ciertos mandatos que Dios nos dejó como iglesia, como grupo de creyentes, versus las expectativas que muchas veces nosotros mismos nos creamos de la misma iglesia. Expectativas que muchas veces a base de ciertas experiencias que hemos vivido, a base de ciertos escenarios en específico, entonces queremos realmente vivir ciertas cosas que son expectativas, pero esas están realmente basadas en aquello que Dios ya dejó escrito como funciones o como mandatos para la iglesia. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mandamientos versus expectativas. Y quiero, para comenzar primeramente, que tú puedas hacer una lista en este momento, que puedas escribir una lista. Entonces saca tu celular, si lo vas a hacer en el blog de notas o en algún chat, o si quieres hacerlo en tu mente, nada más pensar en dicha lista, hazlo, no hay ningún problema, o si tienes por ahí un cuaderno. Quiero que pienses en aquellas cosas que tú crees que la gente espera cuando va a su iglesia. Aquellas cosas que tú crees que la gente está esperando de la iglesia, que está esperando cuando ellos asisten o se reúnen en la iglesia. ¿Qué cosas crees tú que está esperando la gente? Te voy a dar un par de segundos ahí para que puedas pensar. Ahora bien, ya que pensaste un poquito, si no puedes continuar ahí un momentito, pero mientras te voy a hacer la siguiente pregunta. Quiero que por favor puedas pensar, puedas escribir por ahí, ¿qué cosas demandó Dios para la iglesia? ¿Qué cosas están escritas en la Biblia que el Señor está demandando para la iglesia? ¿Qué cosas has escuchado por medio de alguna otra prédica? ¿Has leído? ¿Crees tú que son las cosas que Dios demandó para la iglesia? ¿Qué cosas son ahí? Puedes hacer tu lista, puedes apuntarlo. Y ahora te quiero contar que el pastor Francis Chan, en su libro Carta a las Iglesias, cuenta que él hizo este experimento o hizo esta actividad con muchos líderes, con muchas personas, y que se topó con las siguientes respuestas. Que en la primera pregunta, que es ¿qué piensa o qué espera la gente cuando asiste a las iglesias? Normalmente la gente contestó que haya un buen servicio, que haya ministerios para todas las edades, que haya una buena iluminación, que tengan un buen escenario, que hayan ciertas comodidades como que haya un buen estacionamiento, que tengan una buena sala cuna, que tengan una buena zona infantil Timoteo para los niños. Empezaron a hablar de ciertas cosas que él se quedó impactado y dijo, bueno, eso es lo que la gente espera de las iglesias, o esas son las respuestas que él encontró. En la segunda pregunta, que era ¿qué demanda Dios de la iglesia? ¿Qué encontramos en las escrituras que el Señor dejó como un mandato para la iglesia? Se encontró respuestas como tal vez la que está en Juan, que es que tenemos que amarnos los unos con los otros. Tal vez lo que está en Mateo pusieron que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Pusieron Santiago, que ayudemos a las viudas y a los huérfanos. También pusieron por ahí tal vez lo que está en Gálatas, sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Entonces él dijo, bueno, ¿por qué ambas listas no empatan cuando las ponemos unas contra las otras? Qué interesante que cuando ponemos lo que la gente espera de la iglesia y lo que Dios demandó de la iglesia, no es lo mismo. Y él, entonces yo te quiero hacer la pregunta, y él nos hace la inquietud, nos deja la inquietud. ¿Qué pasaría o qué preferirías tú? ¿Te preocuparía más que la iglesia donde tú asistes o que la iglesia en general no cumpla las expectativas de la primera lista?
¿O te molestaría más que la iglesia no esté cumpliendo los mandamientos de la segunda lista? Yo no sé qué estás pensando, cuáles fueron tus resultados de las listas, pero ponte a pensar. Y quiero darte un ejemplo. Imagínate que estás construyendo una gran casa, un gran edificio, y que el arquitecto a cargo te dice: mira, necesito que vayas a la ferretería y vamos a comprar las cosas para hacer el techo. Esta semana quiero dejar el techo nítido, trae el mejor techo, trae las mejores tablas, los mejores cables, vamos a dejar este techo hermoso, y te da la lista, la orden que él necesita para crear el techo. Tú vas a la ferretería, te acercas con el ferretero, le das las indicaciones, la orden se la pasas a él, esperas un rato mientras que alistan el pedido. Cuando te despachan, te das cuenta y te dice el ferretero: mire, le traje los mejores azulejos para un piso hermoso, le traje el mejor cemento, le traje el mejor rodapié para que sea un piso perfecto. No fue lo que tú pediste. No fue la orden que tú entregaste. ¿Te llevarías eso que te trajo el ferretero? Aunque era muy bueno, era muy lindo, muy fino, pero no era lo que tú le ordenaste. ¿Te lo llevarías y se lo llevarías al arquitecto, o lo devolverías porque no está ni cerca de lo que tú necesitas o de lo que tú le ordenaste? Siento que muchas veces hemos hecho eso con la iglesia, o nos pasa eso con Dios. Porque nosotros, con buenas intenciones, con buenos pensamientos, empezamos a crear diferentes actividades, o empezamos a más bien a poner como primer lugar distintas acciones, distintas cosas que no necesariamente es lo que el Señor ya ordenó para su iglesia. Y no es que estén malas las otras, pero no fue lo que el Señor ordenó como prioridad para la iglesia. No fueron los mandatos que el Señor dejó para la iglesia, para su conjunto de ovejas, para ese cuerpo de Cristo. Traemos una ofrenda pensando que Dios la va a aceptar de vez de entregarle lo que Él ya nos pidió. Y en Marcos 7 pasa un escenario bastante interesante, tal vez ya lo has escuchado, y es cuando los discípulos empiezan a comer sin lavarse las manos. Entonces vienen los fariseos y los reprenden y se quejan con Jesús y les dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y quiero poner un contexto acá. ¿Estaba mal que ellos tuvieran que lavarse las manos antes de comer? Pues era una costumbre, una tradición que no tiene nada de malo. Yo creo que tú y yo llegaríamos al mismo acuerdo que lavarse las manos no tiene nada de malo. El problema es que Dios nunca ordenó directamente, nunca dejó como mandato que tenían que lavarse las manos antes de los alimentos. Eso era una costumbre, una tradición, un mandato de ellos como judíos. Entonces, cuando le llegan a reclamar a Jesús, Jesús se enoja y los llama hipócritas, no por el hecho de que lavarse las manos estuviera mal, sino que ellos habían puesto como primer lugar los mandamientos, las costumbres de hombres, que ellos consideraban que eran buenos, y habían dejado en un segundo plano los mandamientos o las cosas que el Señor sí les había ordenado. Le ponían más prioridad a lo que ellos consideraban que era bueno, a los pensamientos humanos, que son buenos, que es lindo esto, que es lo lindo lo otro, que es bueno para esto, lo otro, pero dejaron por debajo los mandatos que Dios sí había ordenado. Los fariseos pensaban que al honrar las tradiciones iban a estar obedeciendo a Dios, cuando no necesariamente era así. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Pensamos que obedeciendo ciertas actividades, ciertas tradiciones, estamos obedeciendo a Dios, cuando no necesariamente es así. Y es que el fundamento de la primera iglesia era aquello que le agradaba a Dios, todo aquello. Ellos se basaron en todo aquello que le agradaba a Dios. Y fue precisamente ese enfoque de buscar agradarle a Dios, cumplir lo que ya Jesús les había dejado a ellos como base, lo que provocó que fuera muy atractiva para las demás personas, para la gente de afuera. Y es que yo leo el libro de Hechos y yo no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero me dan unas ganas de poder estar ahí, participar en esa comunidad, poder ser parte de esa iglesia, vivir lo que ellos estaban viviendo, experimentar lo que ellos estaban experimentando. Yo leo Hechos y no puedo quedar más que impactado y decir: yo quisiera estar ahí. Y yo quiero que me acompañes a Hechos 2:42. Hechos 2:42 al 47. Y dice lo siguiente:
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y día a día continuaban unánimes en el templo. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que se les iba uniendo. ¡Wow! Yo quiero que podamos entender algo. Muchas veces en nuestra cultura impaciente queremos obtener la experiencia del asombro bíblico, queremos obtener esas maravillosas cosas bíblicas, pero sin la devoción bíblica, sin la disciplina que vemos en la Biblia. Y es que, ¿cómo vamos a tener devoción? Qué difícil tener devoción cuando todo el tiempo que tenemos para iglesia son encerrados en 90 minutos a la semana, cuando mucho. Y es que no podemos tener devoción cuando en 1 hora y media, en 90 minutos, esperamos poder meter la oración, la palabra, el partimiento del pan, la comunión y absolutamente todo en 90 minutos, porque ese es el tiempo que tenemos para iglesia a la semana. Cuando ellos, en realidad, el tiempo de devoción era día a día, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, buscando la palabra de Dios, buscando agradar a Dios, cumpliendo los mandatos que Dios ya había dejado. Y quiero que nos enfoquemos en los 4 mandatos que encontramos en Hechos 2. Y hoy vamos a hablar de esos 4 mandatos. Y el número 1 es la enseñanza de los apóstoles. Y es que existe un poder milagroso en las enseñanzas de los apóstoles. Ellos enseñaban lo que vieron de Jesús, lo que habían oído de Jesús, lo que habían experimentado con Jesús. Y todo eso, tú y yo tenemos acceso a eso por medio de la Biblia. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Ellos vivían las enseñanzas, a como tú y yo tenemos que vivir las enseñanzas. Y quiero que me acompañes a Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús. Y quiero que también leamos 2 Timoteo 3. Acompáñame. 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, porque ellos enseñaban la palabra de Dios. Y es que cuántas veces hemos escuchado que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que solamente, además de todo eso, discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado Hebreos 4:12? Pero si la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene tanto poder, ¿por qué no la estudiamos juntos? ¿Por qué como iglesia, como conjunto, no la estudiamos juntos? No la vivimos. ¿Por qué no tenemos esos tiempos de aprender las enseñanzas de los apóstoles, de aprender las enseñanzas de Jesús? Si tiene poder. Y sabiendo todo esto, ¿por qué no la leemos y creemos que tienen realmente esa vida? Porque el secreto no es quién la lee. No es si la lee un gran predicador, si la leo yo, si la lee un niño, si la lee un adulto, si la lee quien la lea. El secreto es la palabra misma tiene poder. Las enseñanzas mismas de Jesús son las que van a transformar nuestra mente.
¿Qué pasaría si nos deshacemos de todas las distracciones y nos convertimos en unas personas que se ocupan de las Escrituras, se ocupan de la palabra? Los apóstoles y la primera iglesia se mantenían fuertes porque sabían y conocían las bendiciones y promesas que Dios les había dejado. Y nosotros, ¿cómo las vamos a conocer si no leemos las enseñanzas? Como mandato número 2, quiero leerte la convivencia. Y es que, hermano, no podemos menospreciar, no podemos realmente hacer de menos el tiempo de convivencia, el tiempo de compartir todos juntos, unánime, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y es que la primera iglesia tenían tanta dedicación los unos con los otros que se distinguía la misma presencia de Dios en esa unidad. Y es que es tan importante y no podemos pasar por alto el que podamos estar reunidos todos juntos buscando la presencia de Dios. Que como iglesia todos juntos podamos estar leyendo la palabra, podamos estar en un mismo sentir, podamos estar adorando y esperando que su espíritu caiga con poder. En la palabra leemos que dice que donde 2 o más estén reunidos, ahí está el Señor. Y no quiero decir que entonces cuando tú estás solo en un lugar orando, ahí no está Dios. No, Dios está ahí contigo. Pero si en la palabra dejó que cuando 2 o 3 estén reunidos, ahí está la presencia. Es decir, que hay algo especial, algo único, algo rico en el compartir unánimes juntos como iglesia. En conjunto buscar la presencia de Dios. En conjunto invocar su nombre. No menosprecies los espacios de actividades o espacios de oración, de lectura, donde juntos lo puedas hacer con el resto de hermanos. Lo puedes hacer tú solo en tu casa, sí, y te motivo que lo hagas también. Pero no puedes dejar a un lado la parte de la convivencia como iglesia. Estamos hechos como un cuerpo, juntos, para construir esa iglesia de Cristo. El tercer punto que quiero hablar, el tercer mandato que el Señor nos dejó, es el siguiente: la oración. Y quiero preguntarte, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que te reuniste con otros creyentes, con otros hermanos, a orar? ¿Te recuerdas cuándo fue la última vez? Y yo espero que me digas que el sábado que acaba de pasar, porque los sábados a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración, nuestra reunión como congregación. Y si no has sido parte, te motivo a que te puedas unir. O solamente oras en conjunto cuando estás comiendo en tu casa, tal vez estás como en familia comiendo, entonces oramos antes de los alimentos. O tal vez la única oración en conjunto como iglesia es la que hacemos cuando va a pasar entre el tiempo de alabanza y la prédica. Entonces que algunas veces oramos por el predicador. Entonces ese es el tiempo que tenemos de oración en conjunto. Este es únicamente el tiempo que has tenido en oración como iglesia en conjunto, como hermanos en Cristo. Porque hay algo especial, algo único en el buscar la presencia de Dios en oración en conjunto, como hermanos, como familia en Dios que somos. Porque si tú puedes cumplir, si tú puedes conseguir alcanzar las metas que tenés en conjunto como iglesia o como familia y demás, sin la intervención de Dios, entonces déjame decirte que si tú no tienes que orar y buscarlo apasionadamente día con día para cumplir con esas metas, cumplir con esa misión, entonces tal vez esa misión y esas metas no son tan grandes, porque las puedes alcanzar con tus propias fuerzas, sacando a Dios de la ecuación. En cambio, la primera iglesia sabía que sin la intervención divina de Dios, que sin buscarlo en oración y teniendo la respuesta de Dios, sin eso no iban a poder cumplir el mandato que Dios les dejó. No iban a poder cumplir con el expulsar demonios. No iban a poder cumplir con el sanar enfermos. No iban a poder cumplir con el que ir a ser discípulos con las demás personas. No iban a poder cumplir con los milagros y prodigios, porque ellos necesitaban sí o sí, como conjunto, buscar a Dios en la oración.
Ellos querían que Dios se manifestara en medio de ellos, y por eso en todo momento, juntos como iglesia, juntos como conjunto, oraron, porque eso fue un mandato que el Señor dejó. Busca a Dios en lo individual, sí, pero también hay algo único, hay una bendición especial cuando estamos todos reunidos orando y buscando al Señor juntos. Hechos 4:31 dice lo siguiente: después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Yo quisiera vivir esa experiencia. Yo comparo las experiencias que yo he podido experimentar y yo digo, Señor, pero aún así yo quiero seguir. Padre, yo quiero todavía más en conjunto ver a tu iglesia moverse en esa sobrenaturalidad, en ese espacio tan hermoso de la presencia de Dios. Y en Hechos 4, cuando ellos oraron juntos para pedir valentía, cuando ellos buscaron juntos el reino de Dios, el Espíritu Santo fue derramado y tembló ese lugar y ellos fueron llenos de su presencia. El cuarto mandamiento, el cuarto mandato que el Señor nos dejó en Hechos 2 para la iglesia es el partimiento del pan, la cena del Señor. Y es que la iglesia, la primera iglesia, hermanos, ustedes pueden imaginarse ese momento. Ellos anduvieron con Jesús, vivieron cuando encarcelaron a Jesús, cuando lo atraparon, vivieron cuando crucificaron a Jesús, vivieron cuando Jesús murió, vieron cuando Jesús resucitó. La muerte y resurrección fueron reales para ellos, como tiene que ser real para ti, para mí, porque Jesús sigue estando vivo, porque Jesús se levantó de esa tumba y ellos se reunían, partían el pan, recordando ese amor infinito que Jesús mostró por ellos. Y para ellos el unirse como hermanos juntos, compartir en un mismo sentir con otras personas, en una misma visión, en un mismo tiempo de adoración, en un mismo tiempo de reflexión, de recordar a Jesús, eso significaba para ellos algo mágico, algo especial. Ellos estaban siempre partiendo el pan, recordando la muerte y resurrección de Jesús como hermanos. Y es que imagínate estar rodeado de personas que también fueron transformados igual que tú por ese mismo poder, que también fueron inundados de ese mismo amor, que también recuerdan que hubo uno que vino, murió y resucitó por ti y por mí. Ese espacio en común, ese conjunto de personas en ese mismo sentir es una iglesia que Dios nos mandó a tener. No es una obligación, tiene que ser una necesidad viviente, el que todos los días, en todo momento, recordemos en conjunto que somos hijos de un gran Dios, que nos amó y que dio su vida por nosotros. ¿Estás dispuesto a amar a esos hermanos que están en el mismo sentir, igual como Jesús te amó a ti? Y para ir terminando, es que quiero dejarte de reflexión, que Dios desea que nosotros como su pueblo lo conozcamos. Los 4 mandatos que el Señor dejó para la iglesia es para que podamos conocerlo. Y no solamente eso, sino que para que podamos tener intimidad con Él. Y es que imagínate ese privilegio. El creador del cielo y de la tierra, del mar, el creador de toda la creación, el Dios supremo, el Padre, quiere que tú lo conozcas y quiere tener intimidad contigo. Y por eso, como iglesia, nos dejó a nosotros como grupo de creyentes 4 mandatos para buscarlo, para poder cumplir con ese mandato, con esa misión que Él nos dejó. Tenemos que ver los tiempos de oración, los tiempos de comunión, los tiempos de oración juntos, de leer la palabra juntos, de compartir el pan. Esos tiempos de conjunto como iglesia, tenemos que verlos con el valor y la importancia que tienen. Darles
esa importancia, esa prioridad que tienen, porque fueron los mandatos directos que el Señor nos dejó. Imagina a la gente viviendo en comunión verdadera, en perfecta armonía con Dios, teniendo a Cristo como centro, igual como pasó en el jardín en el Edén. Imagina a Dios uniendo personas sin importar nada. Porque déjame decirte algo. Nuestro trabajo es demostrarle a la gente quién es Dios. Y Dios se encuentra en medio de la palabra, en medio de la comunión, en medio de celebrar la cena del Señor, en medio de la oración. ¿Y por qué no cerramos el día de hoy cumpliendo uno de esos mandatos, teniendo un tiempo de oración como iglesia en conjunto? Que todos los que estamos conectados podamos estar en un mismo sentir y decirle: Padre, gracias porque nos diste un día más de vida. Gracias porque nos has amado con amor eterno. Gracias porque sin merecerlo diste tu vida por mí. Gracias porque puedo empezar a vivir la vida eterna, los milagros, los prodigios, tu bendición, tu presencia aquí en la tierra. Gracias porque eres grande, creador de todo, del cielo y de la tierra, Padre de los animales, de mi vida, creador de absolutamente todo, Señor. Y ese creador se complace de estar conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que no nos abandona. Gracias porque eres un Dios poderoso que está al lado nuestro. Gracias porque nos dejaste como iglesia unos mandatos para poder cumplir, Señor, con lo primordial que tú nos dejaste como iglesia, Señor, que es poder manifestar tu reino, poder enfocarnos en ti y que todo lo que hagamos como conjunto, Señor, sea tú el centro, Padre, y no nuestros intereses, no nuestras expectativas, que sean tus mandamientos, que seas tú, Señor, el centro de cada cosa. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra vida va a seguir siendo transformada y por medio de nuestra transformación más personas van a conocer de ti, más personas van a ser transformadas y van a conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque queremos ser la iglesia que agrade tu corazón, la iglesia que cumpla con tus mandatos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No menosprecies ningún momento de la presencia de Dios. No menosprecies la intimidad y el mover que hay en la oración en conjunto, en la lectura en conjunto, en la celebración de la cena del Señor en conjunto, en la comunión en conjunto, porque ahí vas a ver y vas a experimentar la presencia de Dios.